Cómo pasé de hacer domicilios a generar más de $10.000 al mes. Realmente el mes pasado generamos entre $12.000 y $13.500 de beneficio. Todo esto haciendo dropshipping en Latinoamérica, con pago contra entrega o dropshipping local, como muchos lo conozcan, diferentes nombres, pero sí, eso es lo que hemos generado y la respuesta es sí, sí se puede vivir del dropshipping en Latinoamérica. Y realmente esto es algo que a cualquier persona nos puede cambiar la vida, solamente debes tener fe. Yo soy una persona completamente normal, de hecho cuando yo era pequeño mis amigos me molestaban porque tenía gafitas, porque era súper bajito y tenía la autoestima súper baja. Entonces cualquier persona que quiera puede lograr lo que quiera en este mundo. La vida nos ha cambiado de una forma increíble porque, o sea, tú imagínate en Latinoamérica ganarte más de $10.000 al mes. Eso te pone como en menos del 10% de la población, muchísimo menos que eso. Y la verdad no conozco a mi alrededor, por lo menos de personas normales que no hagan este negocio. No conozco nadie que tenga mi edad y que se gane esto. Probablemente tú lo veas en muchos videos, en redes sociales, pero no te haces una idea de que lo que ves en redes sociales no es el mundo real. O sea que esto te puede cambiar la vida. Solamente tienes que tener fe. Bien, entonces, para empezar, cuando yo era pequeño, trabajaba con mi papá, lo ayudaba con sus trabajos. Él siempre ha tenido como ese espíritu emprendedor, entonces siempre hacía como negocios pequeños, organizaba eventos, hacía publicidad, como cositas pequeñas. Entonces yo lo ayudaba y me pagaba $1 o $2 al día. Entonces incluso yo en ese tiempo era desagradecido y exigente, quería que me pague más y yo peleaba mucho con él para que me pagara más, ¿sí? Obviamente él pues con sus negocios no le alcanzaba de pronto para pagarme más o no lo veía justo, y eso como que generaba en mí como esa rabia y esas ganas de tener, como de hacer algo como para demostrarle que yo también podía y que no necesitaba que él me pague. Bueno, eso como que se me quedó un poquito en la cabeza y también de cierta manera como que generó algo de rabia en mí hacia mi papá. El hecho de que al trabajar con él como que él no valorara lo que yo hacía. De pronto esto suena muy, muy simple, pero sí, la verdad es que eso generó en mí como algo, y agradezco que haya sido así porque de no haber sido así no estaría aquí contándoles esta historia. Bueno, entonces trabajaba con mi papá, le ayudaba. Después, a mis 16 años, digamos que todo este tiempo pues igual estaba en el colegio, estudiaba, y a mis 16 años logré entrar a una universidad pública que quedaba en una de las capitales de Colombia, que es mi país, que es en la ciudad de Cali. Se llama la Universidad del Valle. Entonces pude entrar a esa universidad. Eso realmente era un sueño para mí. Yo siempre había querido poder salir de mi ciudad porque mi ciudad era como muy pequeña y sentía que no iba a poder crecer en esa ciudad. Y también sentía como la necesidad de alejarme de todo mi entorno porque realmente, aunque fuera muy joven, estaba hundido en ciertos vicios. Yo llegué hasta a consumir algunas sustancias, tomaba mucho alcohol, salía de fiesta cada 8 días, incluso a veces a la semana salíamos 3 veces solamente a tomar. Y para ser tan joven estaba hundido en muchísimos vicios, y agradezco que Dios me haya dado la oportunidad de poder entrar a esta universidad, porque esto fue lo que empezó a hacer que mi vida cambie. Esto fue lo que generó en mí como esa necesidad de salir adelante. Bien, entonces me fui, gracias a Dios pude llegar a esta ciudad que es donde vivo hoy en día, que es Cali. Llegué aquí, empecé a estudiar en la Universidad del Valle y a partir de ahí empecé a experimentar lo que era la soledad. Bien, entonces a partir de que empecé a vivir solo, empecé a experimentar la soledad y lo que era tener que obligarte a trabajar para ti mismo. Es mucho más difícil trabajar para ti mismo que trabajar para otras personas, o tener algo que te impulse. Por ejemplo, comprarle algo a tus hermanos, comprarle una casa a tus papás, cosas como estas. Es mucho más difícil cuando trabajas solo para ti y estás solo. Entonces tuve que aprender a trabajar para mí mismo. Eso fue a mis 16 años. Después de esto pues sigue una historia un poco más larga de mi universidad. Ahí estaba en la carrera de ingeniería mecánica. No me encontraba, entonces tuve que decirle a mis padres que no era lo que yo quería, ya que no me cabía en la cabeza la idea de tener que estudiar 5 años para luego salir a trabajar para otras personas y tener que ganarme un salario que no era ni siquiera lo que me iba a llevar a donde yo quería estar. En ese momento yo ya conocía el dropshipping, ya había visto algunos videos de Adrian Sainz. En ese momento tenía 16 años y ya conocía el dropshipping,
pero bueno, no me dediqué, también conocía el trading, estaba como empezando, pero bueno, no me enfoqué. Cuando les di la noticia a mis padres, ellos me apoyaron desde el principio. Otras personas de mi círculo me decían que no, que cómo iba a hacer esto, que era lo peor que podía hacer, que me iba a quedar pobre, que ellos se decepcionaban porque ellos pensaban que me iba a ir muy bien al haber entrado a esta carrera. Bueno, muchas cosas que probablemente a muchos de ustedes les vayan a decir o les han dicho en algún momento de su vida cuando tomaron una decisión de tomar un camino diferente a los que toma la mayoría de las personas. Mis padres me apoyaron desde el principio, entonces entré a la misma universidad donde estaba, entré a la carrera de licenciatura en educación física. Esta carrera se alineaba un poquito más, aunque no del todo, se alineaba un poquito más con mis propósitos, con lo que yo quería, ya que me gustaba mucho el deporte y también me gusta enseñar. Eso desde pequeño siempre me ha gustado. Bueno, entrar a esta carrera, como que me sentía muchísimo mejor, la verdad fue la mejor decisión que pude haber tomado. Entré a esta carrera, empecé a relacionarme con personas que también les gustaba también el deporte, que estaban un poco más alineadas con mi propósito en la vida. Aún así empecé a caer nuevamente como en vicios, en salir a fiesta, en alcohol, en todo ese tipo de cosas. Volví a caer, ya que el ambiente en la universidad se basa mucho en eso. Luego de esto pasó lo de pandemia en 2020. Tuve que devolverme a mi ciudad, a Pasto, ya que mis padres no podían seguir costeándome la vida en Cali. Entonces volví a Pasto durante toda la pandemia. Tenía que buscar algo para hacer, ya que pues no podía estar en la casa de vago. Entonces mi papá me ayudó a conseguir un trabajo como soldador, y pues yo no sabía soldar, entonces era ayudarle a un soldador, un cerrajero. Entonces yo le pasaba las cositas, le ayudaba como a cargar, lo acompañaba a los trabajos. Bueno, así estuve un tiempo, aprendí sobre soldadura, duré como 1 o 2 meses ahí, y de una decidí montarme mi negocio de soldadura, mi propio taller. Entonces tenía un conocido que tenía una carpintería, le dije que dividamos esa carpintería entre dos, me monté mi taller de soldadura. Bueno, la verdad es que en ese momento no tenía ciertos valores como la disciplina. Hoy en día sigo luchando con ello, pero en ese tiempo estaba muchísimo peor, entonces llegaba tarde al taller, era algo mío, entonces de mí dependía si se vendía o no. Entonces llegaba tarde al taller, perdía clientes por eso, al principio casi que no vendía, entonces me desanimaba. Tenía mi taller, digamos que estaba generando, incluso llegué a generar más de lo que estaba generando el dueño de la carpintería. Entonces luego él quiso ponerse a hacer lo mismo, soldadura. Yo le dejé mis herramientas, le dejé todo, y él se puso a hacer eso. Después de eso pasé a otro negocio, duré como 3 meses ahí, salté a otro negocio que era como la venta de seguros de salud. Eso era en lo que trabajaba mi madre ha trabajado en eso toda su vida, y todavía no me había leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que ese fue el libro que me cambió la vida prácticamente. Después de esto volví a saltar a otro negocio que era la venta de ollas con Royal Prestige. En ese momento me di cuenta de que las personas más ricas, o por lo menos las personas que yo conocía, las que tenían más dinero, eran personas que de alguna forma vendían algo, vendían algún servicio, vendían algún producto. Por ejemplo, en Royal Prestige me di cuenta de que la jefa nuestra, que era quien nos capacitaba en ese momento, tenía algo de dinero, y era porque ella se había enfocado en sacar adelante sus habilidades de vendedora. En Royal Prestige alcancé a vender como 2 ollas, como un juego de ollas y otra cosa. Bueno, tampoco me fue muy bien. Vino la pandemia y tenía que seguir en la universidad, entonces volví aquí a mi ciudad, que es donde vivo hoy en día, que es Cali. Volví a la carrera de licenciatura en educación física. Ya había aprendido algo sobre negocios, entonces ya tenía como un poco más esa mentalidad de, bueno, quiero crear algo, y ahora sí quiero enfocarme en crear algo de verdad. Entonces empecé a ver como negocios que podía hacer. Y en este punto quiero decirle algo a cualquier persona que esté mirando este video, y es que realmente puedes hacer cualquier cosa, en cualquier negocio que hagas te puede ir bien y puedes ser exitoso. Hay personas que se han hecho exitosos con empresas de aseo, simplemente limpiar casas, se han hecho exitosos con eso. Con cualquier negocio que hagas puedes ser exitoso, pero claro, yo no fui exitoso porque no me mantuve el tiempo necesario y me la pasé saltando de un negocio a otro. Por eso no era exitoso en ninguno de los negocios que hacía. Me la pasaba persiguiendo los objetos brillantes. En ese punto de mi vida dije, listo, ya me quiero enfocar en algo, pero también tenía el problema de que mis padres no podían costearme la vida aquí en Cali de la mejor forma. Entonces ellos me apoyaban como con $100 al mes, y con eso tenía que pagar el arriendo
y tenía que sacar para mi comida con 120 dólares más o menos. Vi en la necesidad de hacer otras cosas. Empecé a hacer domicilios con Rappi nuevamente porque cuando tenía como 16 años, que ya estaba aquí en Cali, ya había hecho un par de veces domicilios en una bicicleta y dije listo, entonces voy a volver a hacer domicilios para poder sacar un poco más de dinero para mis gastos y poder vivir un poco mejor, por lo menos para la comida y mis salidas en ese entonces. Entonces seguía haciendo domicilios, ya en ese momento tenía una moto, entonces yo trabajaba en la moto. Me acuerdo que me salían domicilios de 2.000 pesos, que eran personas que eran como en edificios, en conjuntos, entonces tenías que entrar a dejárselos y a veces subir al quinto piso y el domicilio valía 2.000 pesos. Recuerdo que eso me daba rabia, porque ¿cómo pueden hacerme subir hasta acá si esto vale 2.000 pesos? Y me acuerdo que habían personas que me decían, no, por haber subido a dejarme el domicilio le voy a dar una propina, me daban monedas, 1.000 pesos en monedas. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo hablaba con ella y le decía, no mamá, yo no quiero hacer esto, me siento humillado. En ese momento yo ya conocía a quien es mi novia actualmente, con quien vivo y que amo, y que es Lina. Entonces en ese momento yo la conocí en mi carrera, nos conocimos cuando entré a licenciatura en educación física. Yo ya empecé como a salir con ella. En ese punto eso me agregó como un impulso extra, ya que empezábamos a salir y yo me daba cuenta de que no tenía plata para darle nada. O sea, en las salidas era como a comernos un helado, pero de 2.000 pesos, de 0,50 centavos. Me sentía mal por no tener nada para darle a ella, como que sentía que yo tenía que ser esa persona que debía darle y no podía hacerlo. De hecho, ella había muchas veces que me daba para la gasolina de la moto, a veces me daba comida, porque ella se daba cuenta de que yo no comía. Yo en ese tiempo pesaba como 60 kilos. Me acuerdo que estábamos hablando con ella y los dos queríamos montar algo. Entonces yo le había contado que quería montar la licorería. Nosotros íbamos a comer salpicón por ahí cerca del barrio de ella. En ese momento nosotros cualquier negocio lo mirábamos como, bueno, amor, esto da plata, metámonos a hacer esto. Metimos, compramos las cosas, no teníamos ni idea de cómo montar un negocio. Entonces yo ya conocía el dropshipping, o sea, ya sabía del negocio, pero por falta de fe como que no confiaba tanto en ese negocio y preferí quedarme con algo físico. Al final de mes casi siempre lo que nos quedaba era ese mínimo para el cual nos habíamos programado, que eran 250 dólares, y con eso solamente alcanzaba para pagarle a la persona que estaba ahí todo el día atendiendo, ya que nosotros teníamos que irnos a la universidad. Lo que a mí me daba rabia porque yo ya en ese momento miraba contenido sobre dropshipping en internet y miraba a algunas personas que ya estaban teniendo resultados con eso. Entonces yo decía, no, pero nosotros nos estamos acá matando, no estamos ganando nada, porque estuvimos como 6 meses en eso y no ganamos casi nada de plata. Daba rabia. Yo le decía, no amor, tenemos que salirnos de esto, mira que este negocio es bueno. Empecé a ver videos en internet sobre dropshipping. Le dije, amor, esta semana me voy a ir a Pasto. Entonces me fui esa semana y le dije, amor, esta semana tú te encargas del negocio y si cuando yo regrese no he vendido, entonces seguimos con este negocio, y si no, nos cambiamos a este. Me fui, eso me trasnoché, estuve como 3 días, monté mi tienda, busqué algunos productos, los lancé. El primer día no vendí nada, segundo día me desperté, tenía una venta, era de 4 unidades, y no, súper contento, pues de una le escribí a la persona. Bueno, ese día al final el producto me siguió vendiendo, vendimos como 6 unidades, pero eso ahí hay otro tema, y es que le había metido mucho presupuesto a las campañas, y al final pues ese día no gané nada de plata. O sea, vendí mucho, pero bueno, vendí 6 unidades, pero yo sentía que eso era mucho, pero no gané nada de plata porque no sabía ni siquiera manejar los costos. Bueno, en fin, eso nos abrió los ojos de que sí se podía. La llamé a ella, le dije, amor, mira lo que vendí, sí funcionó. Ella no, casi que llora, me dijo, no amor, qué bien. Bueno, súper contenta. Cuando llegué a Cali, de una quitamos el negocio. Es que yo ya, después de haber saltado de tantas cosas, dije, bueno, en este negocio tengo que tener resultados o tengo que tenerlos. O sea, hasta que no tenga resultados, no me voy a retirar de esto. Porque yo ya sabía que otras personas ya estaban teniendo resultados con esto. Entonces dije, no, tengo que tener resultados. Miraba muchos videos sobre desarrollo personal. Yo miraba bastantes youtubers que hablaban sobre desarrollo personal. Empezamos a leer, esto me olvidé de contarte, que al principio, antes de montar el negocio de salpicón, nosotros nos leímos el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y esto fue lo que nos impulsó a querer montar ese negocio de salpicón. Aunque de todas formas ya queríamos hacerlo, esto nos abrió mucho más los ojos y nos hizo creer que sí era posible. Nosotros nos empezamos a dedicar de lleno al dropshipping. Yo recuerdo que mis papás me mandaban
Entre los dos me enviaban $120 para el mes, como les había contado. Yo seguía estudiando, entre comillas, porque ya, digamos que yo había entendido que la universidad no era el camino. Tenía que enfocarme en sacar adelante mi negocio. Y seguía estudiando, ellos por eso me seguían apoyando, me sirvió como una excusa para que me sigan apoyando, y yo me enfoqué 100% en el dropshipping. Con ella trabajábamos todo el día, entre comillas, porque no estábamos haciendo las cosas correctas, pero aún así sentíamos que estábamos trabajando. Entonces, bueno, así estuvimos 8 meses. Prácticamente ese tiempo se perdió porque no obtuvimos los resultados que necesitábamos. Me acuerdo que encontramos un producto que nos hizo vender $100 de utilidad para los dos, más o menos, o $500, bueno, algo así. Eso obviamente nos dio mucha más fe. En ese punto ya llevábamos 8 meses estancados, nos sentíamos estancados, no teníamos resultados. Vamos a entrar a nuestro primer curso, nuestra primera formación con acompañamiento. Nosotros ya teníamos una experiencia, ya sabíamos manejar las plataformas de anuncios. Nos faltaba seguir una estrategia más clara. Entramos a nuestra primera formación. A la cuarta o quinta semana encontramos nuestro primer producto. Yo encontré mi primer producto y ella encontró su primer producto. Teníamos 2 tiendas. Recuerdo que a mí me alcanzó a dejar ese primer mes como $1,000 más o menos, y ella, el primer producto que encontró, le dejó como $3,000. Entonces nosotros en ese punto dijimos, no, vamos, lo estamos logrando. Recuerdo que le decía, estaba totalmente preparado para llevar este negocio, todavía era muy desorganizado y tenía muy malos hábitos. O sea, en ese punto me estaba centrando mucho en el resultado y trabajaba todo el día. Recuerdo que apenas me levantaba, me sentaba al computador, ni siquiera me bañaba, no comía, a veces no almorzaba, y solo centrado en trabajar, y hubo un momento en el que entendí que tenía que enfocarme en mí y en sentirme bien todo el tiempo para poder sacar adelante mi negocio, ya que el negocio es un reflejo de mis decisiones y las decisiones son un reflejo de tus pensamientos. Si tú estás sintiéndote bien y piensas bien, puedes tomar buenas decisiones y asimismo eso se verá reflejado en tu negocio. Entonces eso lo entendí por el libro de El monje que vendió su Ferrari. Empecé a cambiar mis hábitos, empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Esto te hace sentirte mucho mejor contigo mismo y te sientes más ganador y puedes tomar mejores decisiones si te estás sintiendo bien. De ahí entendí cómo era la dinámica de buscar los productos, lanzarlos. Entendí que todo era cuestión de hábitos, de cómo me sentía a lo largo del día. Ya estaba yendo al gimnasio porque lo había descuidado antes. Ya había vuelto al gimnasio, había vuelto a hacer calistenia. Yo antes, bueno, cuando tenía como 17 años, la verdad la calistenia me cambió la vida también. Entonces en ese punto que ya pudimos ver algo de ganancias, ya me empecé a centrar como más en mí. Ya volví a hacer calistenia, estaba yendo al gimnasio y ese mes justamente generé mis primeros $6,000 en beneficio. $6,000, que obviamente eso es algo que supera lo que la mayoría hace. Un salario mínimo en Colombia, que es donde vivo, está en $400 más o menos $350. Así que $6,000 era algo que ni pensar. Mis compañeros y yo aspirábamos a graduarnos y salir a ganarnos $1,000 o $1,500. Esa era nuestra aspiración y eso es un salario súper bueno cuando sales de la universidad. Así que generé ese mes $6,000, o sea, yo no me la podía creer. Porque cuando hicimos cuentas con Lina a final de mes y vimos cuánto nos había quedado, ambos estábamos como ansiosos por decirles a nuestros padres cuánto nos había quedado. Yo llamé a mi mamá, le dije, mamá, adivine cuánto me gané este mes. Me dijo, no sé, me dijo, $500. Le dije, no, mamá, me gané $6,000. Entonces ella, mijo, pero si está pagando impuestos. Esa fue la primera reacción de ella. Yo, bueno, ahí seguimos hablando. Lina también, cuando ella en ese momento no les contó a los padres, pero el hermano le alcanzó a mirar en el celular que tenía como $3,000. Entonces él de una le dije, pero porque es que realmente eso en Colombia, por lo menos una persona joven no maneja esa plata, o al menos una persona de nuestro círculo, eso es difícil tenerlo. Si acá te cuesta conseguir $500, $250, es difícil conseguirlos, pues en el círculo que siempre hemos estado. Entonces eso era como algo imposible. Estábamos súper felices con el negocio, entonces ya en ese punto decidimos irnos a vivir juntos. También fue una decisión difícil que en otro video de pronto se las contaremos.
sobre todo para Lina, para mí no, porque ya llevaba mucho tiempo viviendo solo. En ese punto empezamos a entender cómo funcionaban las temporadas, a aprovechar un poco más todas las temporadas, lanzar más productos, delegamos más la operación y empezamos a importar productos. Para diciembre de 2024, que fue hace 4 meses de lo que estoy grabando este video, generé mis primeros $13,000 en beneficio, más de $13,000, y a partir de eso hemos seguido generando eso mensual. Creo que en enero fue como $12,000 también, si no fue en febrero $10,000, $9,000 más o menos. Digamos que el promedio está como en $10,000 al mes. Y en resumen, esa fue mi historia. Pues espero que no quede muy largo este video, espero motivarte con esta historia, que puedas seguir, no mi camino, pero que esto te guíe para que puedas seguir un camino mucho más claro, que entiendas que tienes que enfocarte en un solo negocio y seguir en él constante hasta que tengas resultados, no saltar de negocio en negocio y perseguir los objetos brillantes, centrarte en ti, y vas a lograr todo lo que te propongas, créeme, vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. Ahorita yo estoy prácticamente empezando de cero, siento que estoy empezando de cero para lo que quiero lograr. Esta marca personal, que espero llevarla a millones de personas, también la estoy empezando de cero, y aquí queda como un recuerdo para yo ver de aquí a algunos años, cuando ya tenga muchísimas personas, que haya podido ayudar a muchísimas personas con mi contenido, me sienta mucho más feliz con mi propósito, y poder acordarme de estos momentos va a ser muy bueno. Así que si quieres que juntos sigamos aprendiendo sobre e-commerce, dropshipping local sobre todo, ya que todo lo que hago es dropshipping local, es que sigamos juntos aprendiendo sobre esto, sobre otros negocios y demás temas, sobre desarrollo personal, que es lo que me gusta. Cualquier cosa que quieras aprender conmigo, sígueme, suscríbete. Aquí abajo te dejo también mi Instagram, que también lo tengo en ceros prácticamente. No te olvides de comentar cualquier cosa que quieras, te muestre en los próximos videos. Si quieres aprender sobre e-commerce y dropshipping local, déjamelo en los comentarios y yo les responderé. Escríbame a mi Instagram y nos vemos en otro video.